Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Nos acompaña Héctor Urrutia. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros oyentes. Nuestro tema se necesita interpretación. Hoy día vamos a conversar acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Si alguien no acepta la Biblia, Héctor, te quiero hacer una pregunta. Ahora, si alguien no acepta la Biblia, ¿entenderá que nuestra naturaleza es pecaminosa y caída? Bueno, es difícil, ¿eh? Puede que sí, puede que, digamos, en base a principios morales, entienda que somos seres malos por naturaleza, pero la Biblia tiene un concepto mucho más profundo, digamos, de esta temática de la naturaleza caída y pecaminosa. Sí, es bien difícil, ¿eh? Algunas personas incluso, cuando uno se acerca a ellas, dicen, no, yo soy bueno, y ya están suponiendo que por hacer cosas, por ser dadivosos, por ayudar al caído, al menesteroso, están acumulando algún grado de acercamiento, si es que a Dios o a las buenas obras, o por último, su doctrina, en su pensamiento, está la idea de que ser bueno, eso es propio de ellos, no necesitan algo exterior. Pero resulta que la Biblia nos da un panorama un poquito diferente. En Juan 9:39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Fíjate, ahí está la idea. Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado, más ahora, porque decir, vemos, vuestro pecado permanece. Sí, es interesante, y también acá tenemos que aplicar la hermenéutica y saber un poco el contexto. Esto Jesús lo dice en el contexto de la sanidad de un ciego de nacimiento. Jesús sanó a un ciego, y este ciego, que nunca había visto, nunca había leído, reconoció que Jesús era el Cristo. En cambio, los líderes judíos, que ellos veían y estudiaban la Escritura profundamente todos los días, no lo reconocían como el Cristo. Entonces Jesús dice que Él ha venido al mundo para que los que ven no vean y los que no ven, vean. Y ellos entienden perfectamente bien el mensaje. Dice, ¿acaso nosotros somos ciegos? Y Jesús les dice algo muy interesante. En el fondo los pone entre la espada y la pared. O bien ellos son ciegos porque no lo están viendo, no están viendo lo evidente, o bien ellos son, desobedientes y rebeldes a la palabra de Dios, o bien están en pecado, transgrediendo lo que la palabra dice, o bien son ciegos porque ellos no están viendo. Pero dice allí que muchos de los líderes judíos sí creían, pero por el temor al grupo, a la mayoría, a los líderes, al resto de los líderes, el versículo 43 dice que no lo siguieron, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces allí tenemos que la naturaleza pecaminosa humana, el egoísmo, el beneficio propio, el temor a perder el trabajo o ser ridiculizado por el grupo, o tener alguna consecuencia por causa de las autoridades, hizo que ellos, siguieran interpretando mal las escrituras que hablaban del Mesías, a pesar de lo evidente de que Jesús era el Cristo. En este contexto, si uno se acerca y lo lee, podría pensar si, por ejemplo, un médico podría decir cómo una persona ciega seguramente tenía un problema muy cercano a solucionarse, una operación, pero en esa época no había ese tipo de operación. O sea, empezamos a cuestionar. Y nuestra pecaminosa caída, nuestra pecaminosidad, ¿no es cierto?, nos hace pensar cómo estos líderes religiosos rechazaron teniendo tanta evidencia adelante. Viendo, todos sabían que había nacido ciego, incluso los padres dicen, mire, yo sé que nacieron ciegos, pero él es grandecito, para que se lo explique, no sabemos cómo, claro, no sabían, pero la evidencia estaba. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Jesús? ¿Dejarlo con vista al ciego o dejar con vista espiritual a quienes lo rechazaban? O sea, en el contexto uno podría decir,
Jesús está tratando de explicar que Él es tan poderoso para sacarnos de la ceguera y darnos esa luz espiritual para encontrarnos con Él en su palabra. Limpie, ¿no es cierto?, todo lo que pueda ir en contra de la oscuridad que puede traernos el pecado. Por eso estoy pensando, Héctor, que a veces las evidencias, si bien es cierto, sirven, pero no siempre llevan a un buen camino. Tú puedes hoy día encontrar milagros, personas que han estado enfermas. Dios las ha sacado, pero hay personas que han estado enfermas y han ido al descanso. Entonces es difícil a veces el explicarse, pero nuestra caída, nuestra naturaleza propia, nos hace a veces desviarnos de este concepto de lo que es verdaderamente el Jesús que está detrás de todo esto. Uno dice, ¿cómo pudieron rechazarlo? Nosotros no estaremos muy cerca también de rechazar a Jesús. Claro, justamente nuestra propia pecaminosidad es un impedimento para poder ver claramente a Cristo, porque en el fondo la Escritura es la revelación de Cristo, es la revelación del Salvador. Esa gran diferencia, ese abismo entre nuestra naturaleza pecaminosa y la santidad de Cristo es un impedimento. Y la presencia de Cristo para los fariseos era un reto continuo a su pecaminosidad y su hipocresía. Y también puede serlo para nosotros. A veces nos cuesta aceptar lo que Jesús dice porque no queremos cambiar de vida. No es que no entendamos, sino que no queremos cambiar de vida. Y al no querer cambiar de vida a nuestro modo, una forma que nos justifique en nuestra acción, buscamos algún texto para acomodarlo y hacer pensar que lo que estoy haciendo está correcto. Fíjate que el capítulo 12 de Juan, versículos 42 y 43, mira cómo dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Fíjate qué interesante cómo está llegando Jesús a darse a entender a esta gente. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Tenían tanta miedo por eso. Y el 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Claro, hay un texto también interesante que Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo hablo es de Dios. O sea, es muy importante, nosotros podemos tener una naturaleza caída, pecaminosa, pero si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos cambiar, podremos entender la doctrina bíblica que realmente es de Dios y permitiremos que esa palabra cambie nuestra mente, moldee nuestro carácter. Bueno, que el Señor nos ayude en realidad a ser humildes para acercarnos y que Dios nos limpie para que su palabra hable claramente a nuestra mente. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones.